tenemos, ahora sí, graba. Entonces vamos a consultar con ustedes. En su experiencia, ¿cuáles creen que son los principales motivos por el cual aparece esta diferencia en los resultados? Ya sea por diversas causas. Vamos a consultar. ¿Quién quiere compartirnos su experiencia? Este, bueno, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de hacer ya hasta ahora dos o tres, creo que son estudios de, o sea, revisiones sistemáticas, ¿verdad? Bien. Como trabajos de titulación. Y hay varias cosas que influyen en los resultados, como usted dice, ¿no? Eh, yo creo que o sea, una de las cosas obviamente que hacen que esos resultados sean, hay una variabilidad en los resultados es la parte geográfica, digamos. O sea, dependiendo de la enfermedad, hay enfermedades obviamente que se eh, ocurren en forma diferente dependiendo de la zona climática. O sea, por ejemplo, las enfermedades hemotrópicas, obviamente que en la costa van a tener una prevalencia mayor que en la sierra. Y en los estudios que uno incorpora en las revisiones sistemáticas, bueno, esa sería una de las variables a considerar para tratar de explicar esas diferencias, digamos. Eh, obviamente que también la parte metodológica influye ahí, ¿verdad? Porque una cosa diferente es seleccionar una población eh, aleatoriamente, digamos, o sea, una población en la cual seguramente habrá o podría haber algunos individuos enfermos, pero que la mayor parte de los individuos deberían estar sanos. Eso es diferente a buscar una población de riesgo, digamos, en la cual ya se sabe que hay la ocurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, bueno, en el semestre pasado hicimos un estudio sobre leptospirosis, ¿verdad? Y obviamente que muchos de esos estudios que incorporamos, la mayor parte de ellos sí iban a buscar justamente donde se sabe que hay más probabilidades de haber animales enfermos. O sea, entonces, eso es diferente. O sea, Claro. esa parte metodológica también influye en los resultados, en la variabilidad. Muy Eso bien, sería. entonces, como dice nuestro compañero, el doctor Pablo Torres, es cierto, hay diversos motivos por los cuales un estudio puede o sesgarse o puede ser un verdadero efecto debido al azar, ¿no? Pero entonces, si tenemos esta gran cantidad de estudios, quién puede tener una referencia para evaluar las conclusiones? ¿Cómo podemos tener una referencia, digamos que universal o global? Para esto se crearon estas revisiones sistemáticas, que no es nada más que estudios donde la unidad de análisis son los mismos estudios. Es decir, se van a recolectar estudios donde se trata de establecer o recolectar toda la evidencia posible y gracias a criterios de inclusión y exclusión, se van a recolectar los estudios que tienen la mejor calidad metodológica y así establecer las conclusiones solo con el grupo seleccionado de estudios, ¿sí? Entre esta evaluación metodológica se encuentran el análisis de estos diversos sesgos. Nosotros, y estoy seguro que muchas veces nos hemos encontrado que para publicar, muchas veces nos devuelven el trabajo con diversas observaciones o incluso muchas veces ni siquiera nos responden nada, sino que directamente nos envían que el trabajo ha sido rechazado. Y esto podría deberse a una gran cantidad de circunstancias, incluido sesgos que no tomamos en consideración. Una parte importante de la revisión sistemática es el análisis crítico de estos estudios. Así que, bueno, pues el presente curso trata de ello, ¿sí? Introducirnos en el mundo de la revisión sistemática que incluye también el análisis crítico para la realización de este estudio, además de la explicación de varias herramientas que nos van a ayudar con la realización de
estrategias de búsqueda para tener toda la evidencia de calidad que se encuentra a disposición. ¿Sí? Así que muy bien, me gustaría saber si todos tienen acceso al aula virtual. Así que les voy a pedir un breve momento para que se dirijan a este aula virtual. Es muy importante porque van a haber actividades diarias que van relacionadas a todo lo que se habla en la clase. No, el aula virtual de este curso, sí. ¿No tienen acceso al aula virtual? ¿Puedes poner el enlace, por favor, en el chat? Para- Ya, vamos. Permítanme un segundo. ¿Me confirman, por favor, si pudieron acceder a esta aula virtual? Sí, Sí, muy bien. Muy bien, entonces, en este aula virtual ya están subidas todas las clases y se van a ir desbloqueando las actividades para que ustedes puedan tener el certificado del curso, ¿sí? La metodología de este curso para la aprobación va a ser que tienen que aprobarlo con el 80% y las actividades serán divididas en dos partes. Van a haber actividades diarias, son cinco, ¿sí? Porque el curso va a ser desde el día lunes hasta el viernes, durante el horario establecido, 1:30 y 3:30, y luego van a tener que realizar un trabajo final, ¿sí? Cuya fecha límite es el día miércoles, me parece que 22 horas. Las actividades diarias, cada una vale 10 puntos, ¿sí? Y gran parte de esa actividad va a ser relacionada con la clase que voy a dar diariamente. De hecho, vamos a hacer una actividad que es netamente la misma actividad que se da en la encuesta, ¿no? Ya les voy a mostrar más de eso durante la clase. Por ahora, bueno, pues vamos a proceder con esta primera clase, que es de la introducción, y les voy a compartir esta pantalla. Estamos visualizando entonces, perdón, denme un segundo que... Muy bien, ¿se puede observar ahora la presentación? y Sí, muy bien. Entonces, bueno, pues muy bien. Entonces, como les estaba comentando, ¿sí? Este gráfico representa la revisión sistemática propiamente dicha, ¿sí? Donde tenemos que estos triángulos, que se parecen doritos, van a ser la unidad de análisis de este tipo de estudios muy importantes, ¿sí? ¿Qué van a hacer?
cada estudio. Este va a ser, por ejemplo, el estudio realizado por Reyes, aquí tenemos otro estudio por David Calle, otro estudio por Gloria Mendoza, estudios que tienen referencia a una pregunta de investigación establecida, ¿no? Es decir, un tema similar, un tema que está articulado entre ellos, ¿sí? Luego van a pasar por diversos tipos de filtros. Estos filtros van a evaluar la calidad, van a evaluar los sesgos y los resultados. Y los que se han incluido según diversos criterios de inclusión o exclusión van a proceder a ser establecidos para las conclusiones, es decir, el proceso netamente de revisión sistemática. ¿Por qué es muy importante este proceso de revisión sistemática? Porque me permite tener conclusiones muy robustas. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de que estos estudios pertenecen a tipos de investigaciones primarias y la revisión sistemática va a corresponder a un tipo de investigación secundaria. Es decir, al recopilar cada uno de los diversos estudios de manera individual, contienen un rigor metodológico mucho más compuesto o mejor elaborado. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar con un poquito más de la clase. Los objetivos de esta primera clase es comprender qué es la revisión sistemática y la importancia para la toma de decisiones basadas en la evidencia científica. ¿Sí? Vamos a revisar cuáles son diversos tipos y subtipos de revisiones científicas, porque no todas las revisiones contienen esta sistematización y aplicar estos conceptos a ejemplos prácticos. ¿Sí? Bueno, pues todo nace en el año 93, donde una organización llamada Cochrane lanza su primera guía de realización de revisiones sistemáticas. Esto al ver una gran cantidad de estudios que fueron heterogéneos, ¿no? Ellos dijeron, mira, está pasando que hay muchísimas publicaciones y todas tienen diferencias. ¿Cómo podemos evaluar cuáles son los mejores estudios? ¿Cómo podemos sacar una conclusión concreta? Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Esta guía donde recopilemos este tipo de estudios, donde sinteticemos la evidencia científica que se encuentran disponibles. ¿Para qué? Para responder a una pregunta específica. Y esto debe ser siguiendo una metodología que está bien estructurada y que sea reproducible. Porque en este tipo de estudios, al tener transparencia, al tener la metodología estructurada, tiene que 100% salir, si yo hago la estrategia de búsqueda en este lugar y lo hago en la China, tienen que salirme los mismos resultados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de este tipo de estudios, las revisiones sistemáticas, con otro tipo de estudios? Que aquí el análisis es crítico. Nosotros tenemos que ser muy explícitos con los criterios de inclusión y exclusión y ser los jueces para qué tipo de estudios van a ingresar al proceso de revisión sistemáticas y cuáles no van a ingresar. De tal manera que si tenemos un estudio que está en etapas avanzadas y finalmente no ingresa a la revisión sistemática, tenemos que justificar por qué motivo no se ha incluido a este estudio, ¿sí? Vamos a encontrar que en las primeras fases, por ejemplo, de una revisión sistemática, vamos a encontrar miles de estudios o cientos de estudios, según el tema que tan ampliamente se ha investigado. Y finalmente en la revisión sistemática entran realmente pocos, entran desde 6 estudios a 20 estudios en la fase final del proceso de revisión sistemática. Les había comentado que esta revisión sistemática tiene un rigor científico que es amplio, está en la punta de la pirámide, ¿sí? Porque va a recopilar diversos estudios de ensayos clínicos aleatorizados, que es un tipo de estudio de los más robustos, estudios observacionales, que también son muy importantes, ¿sí? Y como tal, si bien la guía metodológica Cochrane está enfocado en revisiones sistemáticas de intervención, es decir, de estos ensayos clínicos aleatorizados.
Hoy en día se ha aceptado diversas revisiones sistemáticas, como por ejemplo de estudios observacionales, como por ejemplo estudios de prevalencia, de incidencia, estudios de diagnóstico. Realmente no hay una guía específica para este tipo de estudios en sí. Son más bien derivados de las revisiones sistemáticas de intervención, que sí hay una guía metodológica bien especificada. Sin embargo, como estoy comentando, poco a poco son muy ampliamente aceptadas estas revisiones sistemáticas. De hecho, este tipo de estudios nació como parte de solucionar la heterogeneidad en los estudios que día a día salían en medicina humana. Y hoy en día tenemos revisiones sistemáticas que hay en todas las ciencias, incluido, bueno, pues las ciencias veterinarias no hay todavía un amplio grupo de investigaciones sobre revisiones sistemáticas y en información primaria hay muchísimas. Es importante también destacar que cuál es el costo de la revisión sistemática. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ensayo clínico aleatorizado, vamos a necesitar materiales, insumos, vamos a necesitar presupuesto. ¿Qué necesitamos para revisión sistemática? ¿Cuánto es lo requerido en dinero para, qué sé yo, para realizar un registro de un protocolo? Es cero. Una revisión sistemática tiene un costo cero. Lo único que tenemos que invertir, que es muy importante, es el tiempo, porque sí vamos a requerir gran cantidad de tiempo para la lectura crítica de cada uno de los estudios. Tenemos acá un ejemplo de una revisión. Tenemos un estudio sobre los probióticos, sus metabolitos en la acuicultura. Dice una revisión, pero, aquí hay un pero, este estudio especifica o no especifica que la revisión sea sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre una revisión bibliográfica, por ejemplo, de una revisión sistemática? Pues bueno, pues la palabra lo dice todo, ¿sí? Va a tener una guía metodológica donde cada paso va a estar bien estandarizado, ¿sí? Como por ejemplo este diagrama que es dado por una guía metodológica denominada Prisma, donde existe un checklist que va acorde a cada paso del proceso de revisión sistemática. En este caso, bueno, tenemos aquí un ejemplo que buscan tal investigación y de manera primaria, no sé si se alcanza a ver mi mouse. A ver, vamos a poner aquí esta plumita. De manera primaria encontramos que hay 633 estudios, ¿sí? Y a partir de este hallazgo van a haber diversos filtros. Bueno, empezando por ejemplo, estudios que están duplicados, ¿sí? Se comienzan a eliminar estudios, ¿sí? Tenemos acá el primer filtro, el filtro de análisis de títulos y resumen, donde se excluyeron ¿cuántos? 544. Y finalmente quedaron para el análisis a texto completo 24 estudios. ¿Sí? En esta parte se debe hacer el mayor análisis crítico, donde tenemos que explicar por qué motivo se excluye cada trabajo. ¿Sí? Y finalmente, con nuestra revisión sistemática podemos hacer el análisis cualitativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda de pronto? No, bueno, si tienen, pueden interrumpir con gusto. El chat no lo estoy viendo ahora, pero me parece que estamos bien. Sí, dígame, doctor Pedro. Doctor, una consulta. De lo que estoy entendiendo, de acuerdo a lo que usted está indicando, una revisión sistemática puede tener, ¿cuál es el número de autores que puede tener esa revisión sistemática? Autores. Bueno, el número de autores va a depender de la revista a la cual publiquemos.
pero pueden ser más de dos, pueden ser cuatro, seis, ocho. He visto revisiones sistemáticas que tienen incluso hasta una gran cantidad de autores. Eh, Realmente lo que sí es que debe ser siempre más de uno. Un solo autor no puede hacer un propio público, no puede ser solo un autor de una revisión sistemática, porque este análisis que se da acá, primero al análisis del título y resumen, debe ser por duplicado. Este análisis a texto completo debe ser por duplicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta duplicación y trabajo a ciegas se va a garantizar la transparencia de la elección de los estudios que finalmente van a ser clasificados para la revisión sistemática. Así que bueno, pues más bien esa pregunta va a ser respondida, depende de la revista a la cual nosotros querramos publicar. Pero mínimo va a ser más de uno siempre, por el requisito este de que esta revisión tiene que ser hecha por pares, pares en esta etapa y pares en esta etapa. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, sí, básicamente la revisión sistemática es un estudio de estudios. A ver si puedo borrar esto. Muy bien, ¿por qué son importantes las revisiones sistemáticas? Y esto se dio más un resalte en este tipo de investigaciones durante la pandemia del COVID, porque en este punto necesitábamos conclusiones rápidas. Y es que en este punto de la historia, todos los días, todos los días aparecían diversas publicaciones en las bases de datos. ¿Y cómo genera una conclusión en concreta? Pues bueno, pues aquí también salían a diario cientos de revisiones sistemáticas. Incluso se creó un nuevo tipo de revisión sistemática llamado revisión sistemática viva, donde prácticamente de manera online se actualizaban estas revisiones sistemáticas de manera automática. Estaba automatizado, ¿no? Otro aspecto importante de la revisión sistemática es que al realizar un análisis crítico se va a poder determinar una reducción del sesgo en la síntesis de la evidencia. Todas las bases para guías de prácticas clínicas son hechas como productos de revisiones sistemáticas y son de gran utilidad en ciencias veterinarias. Como ya había comentado, realmente conozco una página donde se reportan los protocolos de revisiones sistemáticas antes de la realización de las mismas y realmente la cantidad es muy poca. De hecho, en el año 2025 solo está registrado un protocolo de revisión sistemática, ¿sí? Ya vamos a definir qué es esto de del registro del protocolo de investigación, de revisión sistemática, porque esta es una gran diferencia que hay con otro tipo de investigaciones, que esta revisión sistemática se registra el protocolo antes de hacer la búsqueda. ¿Sí? De tal manera que quede un proceso de manera transparente. No como, por ejemplo, en muchos casos de investigaciones primarias, donde el protocolo puede variar muchas veces, no es muy ético, pero muchos investigadores varían según los hallazgos. De tal manera que ocurre ahí un sesgo de publicación, donde, por ejemplo, el investigador muchas veces se quiere publicar solamente resultados que sean convenientes, ¿no? Entonces, esto es un grave error y puede afectar incluso a gran escala de una revisión sistemática, considerándose un sesgo de publicación, ¿sí? Sin embargo, esta revisión sistemática tiene herramientas para poder medir este tipo de sesgos, que lo vamos a ver en la etapa avanzada de este curso. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí lo que les estaba comentando. Miren esta búsqueda bibliográfica. Tenemos revisiones sistemáticas y COVID. Hay 11.758 resultados de solo revisiones sistemáticas debido al COVID, ¿no?
Por eso digo que fue un resurgimiento de las revisiones sistemáticas. Hay diversos tipos de revisiones también. Hay, por ejemplo, la narrativa, donde no hay un método sistemático, como el caso que vimos anteriormente, que lo utilicé para comparar, que era una revisión y una revisión sistemática. Sí, en las revisiones sistemáticas hay los criterios de inclusión y exclusión. ¿Sí? Y también en este curso vamos a ver qué es un metaanálisis, que no es nada más y menos que un complemento de la revisión sistemática. Si tenemos, por ejemplo, que producto de nuestra revisión sistemática arrojaron datos cuantitativos, el siguiente paso es hacer un metaanálisis sobre esos estudios que hemos encontrado. Sin embargo, si solamente tenemos una revisión sistemática, desde ya va a ser un gran trabajo. Un gran trabajo debido a la exhaustiva búsqueda de la información que conllevan este tipo de estudios. ¿Sí? Tenemos acá, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ponerlos atentos. Tenemos acá este tipo de título que según él es una revisión narrativa. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué piensan? ¿Que es verdad que es una revisión narrativa o podría ser considerado una revisión sistemática o un metaanálisis? ¿Qué piensan? Resalto acá un párrafo porque al decir se realizó una búsqueda en bases de datos, habla de PubMed, Medline, parece que está sistematizando. ¿Qué dicen? ¿Cuál será la respuesta? ¿A, B o C? Narrativa, dice el compañero Kukai. ¿Alguien piensa de pronto que podría pasar como una revisión sistemática? ¿Qué dice Doc? Narrativa, todos dicen narrativa. La respuesta es sí, es netamente narrativa. Bueno, pues aparte que lo pone en el título, puede ser un poco eh, que cause confusión el hecho de que ponga acá que se realizó una búsqueda en base de datos PubMed, Medline, Science Direct, OMS, CDC. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que aquí no hay criterios de inclusión y exclusión especificados en esta metodología. Entonces, eso le da la diferencia. Vamos a revisar otro estudio a ver qué le Doctor, o sea ponemos. que si no tiene criterios de exclusión e inclusión, no es sistemático. No, ahí sería ya una revisión narrativa o solo una revisión de literatura o revisión bibliográfica. Es sistemática. Bueno, el doctor Pedro Cedeño dice que es sistemática. ¿Por qué motivo es sistemática? Pues bueno, pues vamos acá a señalar
¿Dónde están estos criterios de inclusión y exclusión? Tenemos acá, dice eh, elegibilidad, me puedo bajar de acá. Ya, ahora sí. Entonces tenemos, acá tenemos los criterios de inclusión. Por ejemplo, aquí van a encontrar estudios donde tienen como objetivo investigar, comparar el impacto, términos, o sea, estudios donde están bien especificados cómo fue el muestreo, estudios observacionales, intervención, y acá tenemos criterios de exclusión. Aquí, en cambio, excluyen estudios donde el diseño no está muy bien especificado, donde sean metaanálisis, otros casos de reportes, etcétera. Bueno, entonces, acá en este apartado vemos que sí está muy bien especificados estos criterios de inclusión y exclusión. ¿Sí? En el curso vamos a aprender cómo van a ser definidos estos criterios de inclusión y exclusión también para que nuestro proceso de revisión sistemática sea acorde con lo que las guías nos dicen. ¿Cuáles son estas dos guías principales que tenemos que tener en consideración? Bueno, pues la guía Cochrane y Prisma principalmente, que lo vamos a ver en la segunda diapositiva que tengo preparada para la clase de hoy, ¿sí? ¿A qué más tenemos aparte de, de qué es revisión sistemática de este paper? Bueno, pues tenemos acá que la estrategia de búsqueda está muy bien documentada, ¿sí? Se va a hacer, por ejemplo, aquí en Web of Science, ProQuest, Google Scholar, en muchos protocolos, muchos más bien revistas de publicación de revisiones sistemáticas, no es muy bien aceptado. Así que por lo tanto se va a tratar de evitar la realización de búsquedas en Google Scholar, porque contiene una gran cantidad de literatura gris, ¿sí? Y los sitios recomendados van a ser los que tienen mejor respuesta afirmativa a estos buscadores bibliográficos, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a identificar nosotros un metaanálisis? Es simple. Vamos a encontrarnos con estudios que tienen estos gráficos, ¿sí? ¿Por qué tienen estos gráficos? Porque hemos encontrado pues datos que son netamente numéricos, donde cada uno de estos numeritos va a ser un propio estudio. En este caso tenemos una revisión sistemática y metaanálisis que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 21 artículos incluidos en este metaanálisis, ¿no? Y este rombo, adelantándome un poco, lo que va a definir es cuál es el intervalo de confianza global de todos los metaanálisis, perdón, de todos los artículos incluidos en este metaanálisis, ¿sí? Así que bueno, pues vemos un poquito de cada uno de estos estudios. Vamos a Vamos a definir sobre qué tipos de estudios se pueden hacer revisiones sistemáticas. Pueden haber estudios de intervención, por ejemplo, que son las que se dan mediante los ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas de estudios de pronóstico, de diagnósticos, de incidencia o prevalencia. Prácticamente está dividido en dos grupos, ¿sí? En revisiones sistemáticas de estudios de intervención y revisiones sistemáticas de estudios observacionales, que son los que mayormente están estandarizados. Otros tipos de revisiones sistemáticas podrían carecer de una pregunta de investigación no muy bien especificada y podrían quedarse tan solo en revisiones bibliográficas o scope and reviews, que tienen un mapeo amplio, pero no tan específico, así como las revisiones sistemáticas. El scope and review es como un intermedio
entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. También es muy ampliamente aceptado lo de copy and review. Las revisiones rápidas, que es un tipo de revisión sistemática donde se busca los criterios de inclusión y exclusión son más amplios y tiene como principal desventaja que el riesgo de sesgo es más alto en este tipo de investigaciones. Y finalmente, las revisiones sistemáticas vivas, que había comentado que tienen un sistema automatizado de actualización, ¿sí? Y se usa bastante para situaciones de enfermedades emergentes, donde día a día aparece nueva información científica. Ya vimos. Vamos a ver aquí diversos tipos de revisiones sistemáticas, ¿sí? Vamos a leer un poquito y quiero que ustedes me indiquen a qué tipo de revisión sistemáticas puede pertenecer este primer estudio. Puede ser de diagnóstico, pronóstico, intervención, de prevalencia, incidencia. Intervención, pues. Intervención, ¿sí? Tenemos intervención muy facilito, de hecho el título lo relaciona bastante, ¿no? Y se habla en este caso de, está midiendo la eficacia de, bueno, me quedé ahí con el inglés, pero bueno, es un tratamiento para la reducción de la contaminación de microbiana en las carcasas de los cerdos, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver ahora otra, a ver cómo están. Bueno, esta ya comienza a no estar tan fácil. ¿Qué tipo de estudio sería este otro paper? Puede ser de Nada. intervención, puede ser de alguno de los observacionales, prevalencia, incidencia, diagnóstico. ¿Lograron descifrar o necesitan ayuda? A ver, tenemos acá una respuesta. No.
Bueno, ahorita no estamos, la doctora Parra nos dice, no escucha o se oye. Estamos hoy en este momento evaluando este estudio, definiendo si pertenece a una revisión sistemática de intervención o de diagnóstico o de pronóstico o de incidencia o prevalencia. ¿Me escucha correctamente, doctora Parra, o tiene problemas con el audio de pronto? No, doctor, sí lo escucho. Ya, Gracias. muy bien, estamos perfectos. Entonces seguimos evaluando. Muy bien, hola de nuevo. Sí, bueno, nos estábamos quedando en que estamos evaluando el presente estudio, ¿sí? ¿Descubrieron de pronto qué tipo de estudio podría ser el que estamos leyendo o tienen alguna duda? No. Bueno, vamos un poquito a evaluar el presente estudio. Dice que ellos están evaluando el efecto de este tipo de edulcorantes no nutritivos en cerdo, ¿no? Entonces, si yo hablo de un efecto de este edulcorante, podría tratarse de una intervención. Vamos a ver qué nos dice el resumen. Y en efecto, dice que están enfocados en cómo se determina el efecto de este edulcorante en el crecimiento, en la preferencia del alimento, en, en la salud intestinal y otros indicadores clínicos. Así que tenemos en sí una intervención. Y de hecho, Que no puede este ser de diagnóstico. de Si diagnóstico, están eh, viendo cómo actúa el, el azúcar o los otros o los azúcares como sucralosa, tal, en la producción bovina. podría tratarse, pero
no existe aquí en sí, por ejemplo, un factor etiológico como para indicar que sea una revisión sistemática de diagnóstico. Además, Pero que solamente en, hablas de diagnóstico cuando sea de alguna eh, que sí, enfermedad pero o tal. vamos a ver un ejemplo de cómo son las revisiones sistemáticas de diagnóstico y en ellas tiene que haber un comparador importante con un gold estándar. Tenemos que evaluar, por ejemplo, una prueba, un test diagnóstico rápido. Tenemos que evaluar, compararlo con una PCR. Entonces, ese O es el sea que solo requisito que para estás que sea hablando de pruebas de diagnóstico directamente relacionadas con diagnósticos, ya sean de laboratorio, de imágenes o tal. en las revisiones No, no un sistemáticas diagnóstico como una evaluación. eh, en las revisiones sistemáticas de diagnóstico son para evaluar la sensibilidad específica de estos diagnósticos, ¿no? Y a ese lo realizan comparando con un tipo de diagnóstico ya denominado gold estándar, que ya tiene un 100% de sensibilidad. Y este tipo de estudios, al no contener este gold estándar, no entrarían bajo el criterio de la pregunta de investigación, ¿sí? Eso lo vamos a ver igual con mayor detalle cuando definamos cuáles son los tipos de preguntas de investigación para la realización de este tipo de estudios. Por ejemplo, en el caso de este tipo de estudio, además define que es una pregunta pico, ¿no? Que es otra manera de definir por qué es un tipo de revisión sistemática de intervención. Porque la I del pico significa intervención, ¿sí? Es población, intervención, comparador y el resultado, el outcome, ¿no? Entonces, de esa manera también se podría ver por qué tipo de revisión sistemática está enfocado el estudio, ¿no? No sé si tiene alguna otra duda, doctora, o la seguimos. Seguimos. Muy bien. Entonces, bueno, acá tenemos, este es muy fácil realmente, ¿no? Con el nombre apuesto que podría responderse, qué tipo de revisión sistemática podría realizarse, ¿no? Podría ser. Recordemos que hay de intervención, hay de diagnóstico, de pronóstico, también hay de incidencia y prevalencia. Es de prevalencia, pues. Exactamente. Entonces tenemos aquí un clásico, una clásica revisión sistemática y metaanálisis, que también son muy subestimadas este tipo de revisiones sistemáticas, no son muy, están poco estandarizadas. Hay pocas guías que hacen referencia a la realización de este tipo de revisiones sistemáticas de prevalencia. No es tan fuerte, sí, como por ejemplo las revisiones sistemáticas de intervención, que sí están muy bien documentadas y las guías están bien especificadas, ¿no? Tenemos acá otro tipo de revisión sistemática. eh, Vemos que hay cosas muy importantes y comunes en este tipo de estudios. Por ejemplo, acá que tenemos PRISM, ¿sí? Que es un checklist de cómo deben ser publicadas las revisiones sistemáticas. Muy importante si queremos realizar una revisión sistemática, tener en cuenta este checklist. Si nosotros hacemos todo metodológico, automáticamente el checklist de Prisma va a salir acorde a todo aprobado. Pero si comenzamos a sesgar el estudio, comenzamos a desnaturalizarlo, salirnos del estándar, vamos a tener que comenzar a perder calidad en nuestro estudio sistemático. Y finalmente tenemos un último estudio para analizar. Tenemos este estudio que determina la exposición de este factor de riesgo.
¿A qué podría responder a qué tipo de revisión sistemática podría ser eh, clasificado este estudio? Hola. Muy bien. Entonces podemos clasificar este estudio en alguno de los criterios de clasificación anteriormente vistos, o puede ser en este caso difícil esta clasificación, porque no está hablando en sí de un diagnóstico, de un pronóstico. Bueno, en este caso realmente sí, podría ser difícil la clasificación porque está hablando de factores de riesgo, ¿sí? Que es un complemento de los estudios observacionales y como tal no estaba dentro de los criterios de clasificación de las revisiones sistemáticas anteriores, por lo que simplemente podría clasificarse como estudios de exposición o de asociación o análisis de los factores de riesgo para las revisiones sistemáticas. Este tipo de revisiones sistemáticas en sí, y ya lo había dicho anteriormente, no existen guías para la realización de estas revisiones sistemáticas. Sin embargo, muchas editoriales aceptan este tipo de revisiones sistemáticas porque siguen un mismo, un mismo checklist metodológico. En este caso, podemos observar que este estudio contiene también Prisma, en este caso la Prisma del 2009, y si es Prisma, seguramente está también asociado al manual Cochrane de revisiones sistemáticas. ¿Sí? Aquí tenemos la bibliografía donde vamos a observar el libro de las revisiones sistemáticas de intervención de Cochrane, de la Cochrane Collaboration, algo de qué es una revisión sistemática y metaanálisis en general, y más contenido asociado, ¿no? Así que, bueno, pues terminamos la primera diapositiva y quiero mostrarles, ¿se ve la pantalla? Quiero preguntarle a ustedes si se ve la pantalla. Sí, porque vamos a abrir la declaración PRISM, ¿no? ¿Qué les había dicho que qué era la declaración PRISMA? ¿Qué es? A ver, vamos a consultar con ustedes. Es A, una guía
o B, es un checklist? ¿Qué dice el chat? ¿Prisma es una guía o un checklist? Bueno, aquí dice guía actualizada. Sí, una guía. Bueno, sí es una guía, pero en esta guía contiene el checklist. Checklist que vamos a emplear. Bueno, aquí está un poquito de cómo utilizar Prisma, que es la revisión sistemática. Y aquí tenemos este checklist que se da en forma de guía. ¿Qué hay para cada parte de la publicación de la revisión sistemática? Desde el título, por ejemplo. En el título, ¿qué piden ellos para que sea considerada una revisión sistemática? Que la identifique en el título como una revisión sistemática. Y esto lo hemos visto en todos los ejemplos. ¿Sí? En todos dicen, estudio para la comparación de tal tratamiento, dos puntos, una revisión sistemática, y cuando hay metaanálisis y metaanálisis. ¿Sí? Tenemos que también hay una tablita sobre cómo tienen que estructurar el resumen. La justificación, tienen que colocar ahí la respectiva justificación. Y algo muy importante, los objetivos, ¿sí? Que muchas veces se da a una pregunta de investigación, ¿sí? Uno de los puntos más importantes en el momento de realizar el protocolo de investigación, ¿sí? La formulación de la pregunta, ese va a ser el objetivo de esta segunda parte de la clase, ¿sí? Luego tenemos la elaboración de los criterios de inclusión y exclusión, eh, la estrategia de búsqueda, donde están las bases de datos, etcétera, más estrategia de búsquedas, el proceso de selección de estudios. Y hasta acá nos vamos a quedar en cuanto a la siguiente diapositiva, porque lo siguiente, extracción de datos y lista de datos, lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a abrir la diapositiva de la formulación de la pregunta, que esto está en el aula virtual. En un momento para que este aula virtual se abra. Antes de continuar con las clases, les voy a pedir algo, ¿sí? En el aula virtual ya se encuentra el link de asistencia desbloqueado, ¿sí? Así que les voy a pedir, por favor, que le den clic a este link de asistencia y empiecen a registrarse para que puedan tener este requisito para la aprobación del curso. Si tienen algún problema con el link, no duden en comentarme. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta segunda diapositiva es aprender
a formular las preguntas de investigación utilizando la estrategia PICO. ¿Sí? Esta estrategia es bien especificada en el manual Cochrane para revisiones sistemáticas de intervención y también aceptada por PRISM, que trabaja en colaboración estos dos sistemas de guías metodológicas de revisiones sistemáticas. Además, vamos a comprender la importancia de los criterios de inclusión y exclusión, que ya hemos hablado de eso bastante, y aplicar estos conceptos a ejemplos prácticos, ¿no? Sí, ¿en qué etapa de la revisión sistemática nosotros nos encontramos en este momento? Estamos realmente enteros. Estamos recién en la planeación del proceso de revisión sistemática. Un proceso donde si hacemos una búsqueda seleccionando las fuentes indicadas, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de estudios que poco a poco, según los criterios de selección, van a irse filtrando. ¿Sí? Y bueno, pues porque es muy importante que la pregunta esté bien formulada. Porque gracias a esta pregunta nos va a permitir definir cuál va a ser el alcance de nuestra búsqueda bibliográfica. ¿Qué pasa si no definimos o no establecemos estos límites de la búsqueda bibliográfica? Pues bueno, pues vamos a tener un alto riesgo de sesgo. Y recuerden que en estas revisiones sistemáticas ese sesgo se puede medir, es cuantificable, ¿sí? Y para ello, estos criterios de inclusión y exclusión van a facilitar la replicabilidad y transparencia de la revisión. Muy importante. Este protocolo tiene que ser o debe ser registrado en una página web especial, ¿sí? Dedicada al registro de las revisiones sistemáticas. Hay varias. En medicina, la que es más bien aceptada es una denominada Próspero, pero aplicadas a medicina veterinaria hay varias, hay varias. No quiere decir que una revisión sistemática que no tenga su registro antes de hacer el proceso sea aceptada, no. Puede ser, puede ser aceptada, puede ser hasta publicada en grandes revistas, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En que la calidad de la transparencia puede ser de menor calidad. Esa va a ser la principal diferencia de una revisión sistemática cuyo protocolo de búsqueda esté publicado o registrado y otro que no. ¿Sí? Bueno, pues tenemos la estrategia de elaboración o formulación de la pregunta de investigación PICO, donde la P establece que se determina la población, I, intervención, C, comparación o resultado. Y en este caso hay una T adicional que se refiere al tiempo. Y esto es dado a esta pregunta de investigación, pero no siempre contiene esta T. Puede ser solamente PICO, no PICOT, como en este caso. Se puede decir que en este caso PICOT es como una variante de la pregunta de estrategia PICO, donde el tiempo es un factor clave. Y eso lo vamos a ver en cómo ellos definen el escenario, los elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el escenario en este caso? Ellos quieren, bueno, ellos tienen un máster, una maestría, y en ella hay varias iniciativas con la metodología de aula invertida que les pareció interesante. Entonces, ¿qué quieren hacer? Comparar aula invertida con otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, en P, ¿qué quedaría? La población, ¿cuáles serían? Los estudiantes de la maestría. La intervención, en este caso, ¿cuál sería? Porque sería una revisión sistemática de intervención. La utilización de estrategias de aula invertida. El comparador, las clases tradicionales. El outcome, que es el resultado, la adquisición de competencias y resultados académicos. Y en este caso el T, el curso específico, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta de investigación? La siguiente. En el máster X, la utilización de una metodología docente basada en la estrategia de aula invertida en comparación con la metodología tradicional mejora el nivel de adquisición de competencias y resultados académicos en el alumnado de la asignatura de metodología de investigación durante el curso académico 2020-2021.
Muy importante. Y pregunta. En este caso, la pregunta de investigación está desordenada. Es decir, empieza por la I, la intervención. Luego sigue la C, el comparador. ¿Puede ser eso correcto o incorrecto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede una revisión sistemática tener una pregunta de investigación que ofrezca un desorden? ¿Qué dicen mis compañeros doctores? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que está escrito ahí. Ya está de acuerdo. Y de hecho sí, la pregunta de investigación muchas veces las vamos a encontrar desordenadas. Y de hecho, en muchos estudios ni siquiera la vamos a encontrar con una pregunta de investigación propiamente dicha, sino también, sino más bien especificada en el objetivo, ¿sí? En el objetivo, ahí sí tiene que estar todos estos componentes de la estrategia de pregunta de formulación de la revisión sistemática. Y tienen que estar, eso sí, no importa si sea en desorden o también puede ser que esté sí o no formulada como una pregunta. Dígame, doctor Pedro. La consulta es siempre y cuando utilice los 5 elementos, indiferentemente de la organización, dependiendo del tipo de pregunta, ¿no? Dependiendo de la investigación. Pero siempre y cuando utilice los 5 elementos, está bien, ¿verdad? Exacto, y no siempre van a ser 5 elementos, sino según el tipo de revisión sistemática, ¿sí? Vamos a verlo de inmediato, ¿sí? Porque hay varios modelos de la pregunta de investigación, ¿sí? Yo les había comentado que la más clásica y la guía más sólida es el tipo de revisión sistemática para las intervenciones, ¿sí? Por eso es que se llama pregunta PICO, ¿no? A pesar de que hay varios, hay PECO, PICOT, Spider, ¿sí? El uso principal de la pregunta PICO es para las intervenciones. Ejemplo, en este caso, en perros con osteoartritis, la glucosamina comparada con placebo mejora la movilidad, ¿sí? Tenemos aquí casualmente todos los componentes en orden, P, I, C, O, ¿sí? Variantes tenemos acá para este estudio observacional. En este, por ejemplo, en este uso en estudios de factores de riesgos, donde la I es reemplazada por la E de exposición, ¿sí? Y el resto muy similar. Ejemplo, en la formulación de esta pregunta, el consumo de carne cruda aumenta el riesgo de infección por salmonela en perros domésticos comparado con dieta comercial. Tenemos aquí todos los componentes de la pregunta, en este caso, PECO. ¿Sí? Recuerden, para factores de riesgo, es decir, aquellos estudios donde se busca una causalidad, ¿sí? Una asociación. Tenemos la variante PICOT, donde el tiempo puede jugar un factor crucial en la investigación. En este caso, es una variante de la pregunta PICO o un complemento de de la pregunta PICO. En este ejemplo, vemos, en gatos con diabetes, sería la población, el uso de la insulina, glargina, la intervención, comparado con insulina NPH, que sería el comparador, mejora el control glucémico en 6 meses. Vemos que ahí el componente del tiempo es relevante y por eso se establece la pregunta PICOT. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay estudios que pueden ser cualitativos o revisiones mixtas. Para ello, se
se puede sujetar a la pregunta Spider, donde uno de los componentes más importantes acá, que hay un fenómeno de interés, ¿sí? Spider es referente a S de sujeto o muestra, P, el fenómeno de interés, D del diseño, evaluación y resultados. ¿Sí? En este caso, hay un estudio de cómo perciben los veterinarios, sería el sujeto, el uso de la eutanasia, el fenómeno de interés en clínicas de pequeños animales, según entrevistas y análisis narrativos. Vemos aquí que no hay un comparador propiamente dicho, sino un fenómeno de interés. ¿Sí? Y finalmente, un ejemplo de un tipo de revisión sistemática que comienza a cada vez registrarse con mayor frecuencia. Y para ello se utiliza un modelo totalmente diferente, que sería, en este caso, es la pregunta Coco Pop. ¿Sí? O incluso puede haber publicaciones donde pueden haber variantes, pero en todos los elementos es condición, contexto, población. En este caso, la condición del ejemplo. ¿Cuál es la prevalencia de osteoartritis? En la población, bueno, los perros de raza grande y finalmente el contexto en los perros atendidos en la clínica veterinaria, ¿sí? Un ejemplo de prevalencia. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta o duda antes de continuar? Doctor, de todas de estos modelos, ¿cuál es el que más se utiliza de acuerdo a lo que usted conoce? Y los más empleados, pico y peco. Muy bien, tenemos ahora acá un ejemplo de revisión sistemática. Aquí tiene que en algún lugar estar la pregunta de investigación. ¿Sí? Muchas veces puede estar en el título o no puede estar en el título. En este caso, en el título hay una pregunta. Pero ¿será esta la pregunta de investigación? ¿Cumplirá con todos los requisitos para ser considerado una pregunta de investigación? Vamos a analizarle, dice. ¿Son las mascotas, perro o gato, un factor de riesgo o protector para el desarrollo o exacerbación de la... Si yo hablo de factor de riesgo, ya empiezo a pensar, está analizando una asociación, hay una exposición seguramente, es una pregunta PECO, ¿no? Entonces tenemos la población, hay aquí en el título, sí o no. Me parece que esto es la exposición a mascotas, ¿no? Porque me parece que es un estudio sobre las personas, porque dice desarrollo de asma y el asma de las personas. Aquí no está el componente P de la pregunta pico. Por lo tanto, a pesar de que el título puede confundir un poco, no es la pregunta pico. Si no está acá, ¿a dónde tenemos que irnos? Al objetivo para identificar si aquí está la verdadera pregunta pico. Entonces aquí estamos en el resumen objetivo. Dice, intentar dilucidar la relación controversial que existe entre la exposición a las mascotas, perro o gato, y efecto en el desarrollo del asma o la exacerbación de sus síntomas, tanto en niños como en adultos. Entonces, en la última parte ya comienza a tener una naturaleza de formulación de la pregunta pico, a pesar de que no es una pregunta directamente, ¿sí? Tenemos el componente P de este estudio, ¿cuál sería? ¿Cuál es la población que se está estudiando en este estudio? ¿Será exposición a las mascotas perro o gatos o será niños como en adultos? Personas adultas. Niños y adultos, es la población, ¿sí? Tenemos la exposición, en este caso es la exposición a las mascotas, perro o gato. Tenemos que el comparador, ¿hay comparador? Lo dudo, no dice en sí
un comparador, pero lo que sí hay es un outcome, que es el resultado, que es el desarrollo del asma o la exacerbación de este síntoma. En este caso, es una variante de la pregunta PECO, una variante denominada pregunta PEO, ¿sí? Donde no hay en sí realmente un comparador. Pero donde quiero llegar es que acá sí se está formulando la pregunta, en este caso la pregunta PEO, ¿sí? Que son subvariantes en el caso de que podamos ajustar un estudio de revisión sistemática según la idea, ¿sí? Les había comentado que en ciencias veterinarias eh, las revisiones sistemáticas no están tan estandarizadas, hay muy poca información. De hecho, en el año 2025, según la página de registro de revisiones sistemáticas para ciencias veterinarias, hay hasta ahora tan solo un estudio registrado. Sí, es muy poco. Es que es un ámbito donde nosotros podríamos trabajar. Y algo muy importante es que normalmente este tipo de revisiones sistemáticas, al tener un rigor científico muy robusto, eh, normalmente podrían ser potencialmente publicadas en revistas de alto impacto. ¿Sí? Así que les dejo ahí ese componente importante para que puedan tener un tipo de motivación, interés en el estudio de este tipo de artículos científicos, ¿no? Bueno, vamos ahora a continuar con la parte final de esta clase, que es la definición de los criterios de selección. Entonces, muy familiar, estamos muy familiarizados, dado que también se utilizan en los diversos estudios que nosotros realizamos o que nosotros estamos bajo nuestras tutorías, ¿no? En este caso, los criterios de inclusión eh, van a determinar qué estudios son relevantes. Y algo muy importante que quiero aclarar. Los criterios de inclusión y exclusión, en este caso, no es para recortar estudios, no es para quitar estudios por quitar, no. Es para que sean acorde a la pregunta de investigación, ¿sí? Y que el estudio no se sesgue hacia otros componentes que no están alineados a este tema central de nuestra búsqueda bibliográfica, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, criterios de inclusión que están muy ordenados. Realmente me gusta bastante cómo se, se publican estos criterios de inclusión y exclusión de manera ordenada según la pregunta pico. En este caso de población tenemos un estudio que es sobre los perros con osteoartritis diagnosticada clínica. De manera clínica, exclusión, ya se excluyen perros con otras enfermedades articulares distintas a la osteoartritis. Intervención, en este caso van a intervenir la suplementación con glucosamina. Y exclusión va a ser el uso de otros fármacos o el uso de glucosamina combinado con otros fármacos como AINES. ¿Sí? El comparador, en este caso hay un placebo o ningún tratamiento. Y exclusión, directamente excluyen todos los estudios que no tienen un grupo control. ¿Sí? Resultados, aquí evalúan el dolor y movilidad y excluyen los resultados que no midan estos resultados que son de relevancia para los estudios. Y finalmente ellos incluyen los ECA y los estudios de cohortes. ¿Sí? Y excluyen aquellos estudios en humanos u otros estudios de laboratorios que no tienen aplicación clínica. ¿Sí? O sea, aquí nosotros tenemos que empezar a realizar y a comprender cuál va a ser el análisis crítico que nosotros vamos a realizar sobre otros estudios. Y también podríamos comprender qué es lo que tal vez otros revisores a pares analizan cuando nosotros enviamos nuestro estudio a que sea publicado en tal revista y comprender por qué nos devuelven el estudio o muchas veces por qué ni siquiera nos responden por qué ha sido rechazado nuestro estudio, sino que simplemente lo rechazan sin ninguna explicación, ¿no? Muy bien, vamos ahora a observar este ejemplo. Bueno, discúlpeme que la mayoría de artículos que existen de revisiones sistemáticas están en idioma inglés, ¿sí?
porque, bueno, pues es el idioma más universal y aceptado en ciencia, ¿no? Bueno, acá está bien descrito cuáles han sido los criterios de selección. Tenemos, por ejemplo, vamos a leer un poquito qué nos dice, ¿sí? Porque esto de aquí me gustaría irlo introduciendo, en especial estos aspectos, porque ellos dicen que hicieron la evolución, la evaluación usando Ryan. ¿Qué es Ryan? Es esta página web donde nos va a permitir aplicar los criterios de inclusión y de exclusión con inteligencia artificial, ¿sí? No directamente Ryan nos va a hacer el trabajo, no. Simplemente va a seleccionar cuáles son los términos más acordes a los criterios de inclusión y exclusión y los va a resaltar para que nosotros los evaluemos y definamos cuál ingresa y cuál no entra, ¿sí? La ventaja de este Ryan es que es de manera gratuita, ¿sí? Y es muy importante porque al final el trabajo, bueno, el trabajo final va a ser gran parte en esta plataforma, Ryan, ¿sí? Así que les voy a pedir de pronto si pueden visitar la página e irse creando su usuario, que lo pueden hacer fácilmente con su usuario de ORCID, ¿sí? Que estoy seguro que todos tenemos ORCID, ¿sí? Muy importante, aparte dice que ellos lo hacen por duplicado, ¿sí? Recuerden que los criterios de inclusión y exclusión deben darse de manera duplicada y de manera cegada, ¿sí? Para evitar así algún sesgo de selección, ¿sí? Dos revisores como mínimo. En este caso le ponen sus iniciales MA y DMM, ¿sí? Los tienen en cuenta dentro de Ryan Plataforma y de manera independiente van seleccionando qué manuscrito ingresa, cuál manuscrito es excluido, ¿sí? Y acá finalmente ya explican cuáles son sus criterios de inclusión, ¿sí? Ellos dicen que la población de gatos, tanto domésticos como salvajes, que reportan prevalencia de leptospirosis, ¿sí? Incluyen estudios de casos, estudios transversales, como parte de la inclusión. Sí, hasta aquí terminan todos los criterios de inclusión. Y por otro lado, todos estos estudios fueron excluidos. Los de cohortes, estudios de reportes experimentales, de casos y controles fueron excluidos. ¿Sí? Y bueno, así están definidos en sí, en este apartado, estos diversos criterios de inclusión y exclusión. ¿Sí? Aunque a mi gusto, realmente ordenado de esta manera, no precisamente con una tabla, sino de manera narrativa, pero ordenado, población, intervención, comparación y resultados, podría ser más llamativo para asegurar que nuestra revisión sistemática tenga calidad y pueda ser aprobada sin ningún problema al momento de que el revisor APAR haga el análisis antes de ser publicado. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? Porque estamos a punto de terminar la clase, no sin antes hacer la siguiente actividad. Y quiero comentarles que esta actividad que es muy importante porque todas las preguntas que van a salir en este quizzes salen además en la actividad del día, ¿sí? Que voy a desbloquearla apenas termine el quizzes. Son las mismas preguntas, pero la diferencia es que en el quizzes yo puedo equivocarme y aprender lo que quiera, mientras que en la actividad diaria ahí sí va a ser juzgada automáticamente por la plataforma, ¿sí? Así que les voy a pedir que primero que vean si este código QR se encuentra activo, porque la verdad es que ya tiene varios días creados. Hay muchas veces que se cae. Se cae. Voy a abrirlo para que pueda empezar el quizzes. ¿Me confirman si pudieron abrir el quizzes? No, ya les voy a compartir nuevamente. Sí,
No tiene aplicación de QR. También lo pueden abrir simplemente colocando el código que aparece en pantalla. Solo tienen que abrir Quizzes, tienen que ingresar mediante su cuenta de Google fácilmente y con ellos estamos casi listos para esta actividad. No, quizás puede poner el QR en la pantalla. Sí, deme un momento porque Muy amable. ya, el QR ahí está. Permítame un segundito. ¿Alguna vez has utilizado esta plataforma para realizar alguna actividad? Ya le voy a compartir nuevamente. Pero si le voy a compartir desde la página web para que sea actualizada, porque, bueno, ahí está nuevamente, la hago más grande. Aquí sí está ingresando. Ah, sí, ya de hecho ya tengo aquí, ya visualizo 4 usuarios que han ingresado. Puede poner el código Ever. Eh, ahí se está mostrando, ¿pueden verla? O me habla del código numérico. Ya, en el caso de que, permítame un segundo, ya, a ver, aquí póngale, un en juego. Ponga este código, mejor. 035. Ujú. Usted ya está dentro. Sí. En el caso de que no pueda ingresar por el código QR, también puede ingresar colocando el código. Para ello, tienen que ingresar a Quizzes, al apartado donde dice unirse a un juego y colocar el siguiente código. A ver, ahí está el chat.
También. No. Ya, ahí está el código. ¿Cómo? No, es que va a iniciar cuando yo... A ver, tuve que salir y entrar y parece que se reinició el juego. Voy a compartirles nuevamente el enlace. A ver, lo comparto. Lo voy a compartir al grupo porque no me da la computadora en el Zoom. Ya, les voy a pedir de favor que a los que ya estaban dentro, les voy a pedir que salgan y se metan al Quizzes mediante el link que está en el grupo. Y si no les ha llegado al grupo que dice Loes, les puedo enviar a su número personal. Porque acá tengo por ahora dos de tres participantes. Tengo a IG, El Zavalle y a CD. Tengo tres participantes por ahora. Seis participantes. Siete. eh, mm, Usted me ve a mí, Ever. Espérenme un momentito. Y a mí, A ver, hay varios que se han registrado solo con su primer nombre y primer apellido. Tengo a IG, Elsa Valle, CD, Jorge Álava, Pedro C, Gaby, MC y MCG. Entonces tiene que mandar otra vez. Ya, No, no estás ni tú ni yo, pues. No, no. Ever, bien. Ahí le envié al miren, WhatsApp, Doc, ya, gracias. de la doctora Georgia, también le envié. No, es que ahorita hay que empezar a otro. Sí, porque tuve que reiniciar el juego. Bueno, lo empecé sin querer y tuve que salir.
Ahora sí tengo Pablo Torres, Ya le voy a reenviar. Marta, Ahí le mando. entonces alguien más, tengo 10 participantes. ¿Alguien más de pronto tiene algún problema para ingresar o no puede ingresar? A ver, Dios. A ver si Ahí no le se... envié María de Lourdes por WhatsApp. ¿Pero qué ha hecho? Ah, Es que no tiene abierta la cuenta de Google. Aquí pongo el siguiente código. 081, no está escribiendo. 081 755. Ya, unir, ponga su nombre. Y empezar. Recuerden que estas preguntas van a salir en el cuestionario más tarde y son las mismas preguntas. Así que acá sí se pueden equivocar lo que quieran, pueden consultar lo que quieran. Vamos a empezar ahora sí. Uno dice se quedó sin batería. Sí, puedo hacerlo en la PC, doctora Parra. Ya vamos a empezar. Si de pronto no puede hacerlo, puedo hacerlo con un compañero que tenga cerca, ¿sí? Porque dado a que ya nos queda poco tiempo, vamos a empezar en este momento, ¿sí? Uno, dos y tres. Las preguntas no tienen límite de tiempo, ¿eh? No, ahí está, ahí está. Comienza a responder. Digo que es corazón. No tengo. Pero eh, esta no. Pero más tarde o después termina la clase y yo abro una actividad. Son las mismas preguntas. Pero un quiz de igual en esta. No, este sí es aquí cuestionario. Ese sí es cuestionario, sobre 10. Ah, pero eso puede hacer en la PC. El problema es el. Ya. Sí, pero puede hacerlo con un compañero por ahora. Y ¿sí? Se facilita. ¿Qué hace? ¿No terminó? No sé qué pasa. No sé dónde se metió.
Listo. Gracias.
Sí, sí. Y me borro. ¿Qué te salió? ¿Tienes ahí el resumen? El resumen. Muy bien, entonces, bueno, terminamos con la clase. Recuerden que las mismas preguntas que están en este juego también están establecidas en la actividad que voy a colocar apenas termine esta sesión y esas sí son calificadas, ¿sí? Las del quizzes no son calificadas, las de la actividad que en la aula virtual sí están calificadas, son las mismas preguntas básicamente, ¿sí? Cualquier duda pueden consultarme y de pronto tienen alguna pregunta antes de cerrar la sesión. No, bueno, los que les quiero decir además es que no olviden la asistencia, no olviden darle clic al link de asistencia para que puedan registrar esto, ¿sí? Porque eso se da de manera automática y luego yo no puedo justificar la falta respectiva. Así que sin más que decir, me despido de ustedes. Hasta mañana.